Bien, vamos a continuar con el estudio del libro La libertad primera y última de Jiddu Krishnamurti. Y en esta oportunidad vamos a analizar la pregunta número 11 de, del libro, en la sección de preguntas y respuestas, sobre el tema del temor. El temor es un contenido básico en la estructura de la mente, en la estructura de los contenidos del pensamiento. De hecho, cuando uno estudia a Krishnamurti extensamente y en algunos puntos él señala que de algún modo todos los contenidos de la mente son temor, son miedo. De algún modo todos los contenidos del pensamiento son un movimiento de temor y de autoprotección, de búsqueda de seguridad o satisfacción. Así que el miedo, el temor, parece estar en la base misma de la estructura de nuestra conciencia. Y en este capítulo, él explora el sentido, el significado en profundidad del problema del temor. Y con relación al tema de cómo surge el temor, si es con relación a un hecho o es con relación a los contenidos asociados a los hechos. Y eso es lo que va a explorar y vamos a analizar. Es un capítulo corto, breve, así que lo vamos a estudiar en un solo video. Vamos a iniciar. Dice así, la pregunta es, ¿cómo puedo librarme del miedo que influye en todas mis actividades? ¿Cómo puedo librarme del miedo que influye en todas mis actividades? Krishnamurti. ¿Qué entendemos por miedo? ¿Miedo de qué? Hay diversos tipos de miedo y no necesitamos analizar cada uno, pero podemos ver que el miedo surge cuando nuestra comprensión de la vida de relación no es completa. Relaciones existen no solo entre personas, sino entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los bienes, entre nosotros y las ideas. Y mientras esas relaciones no sean plenamente comprendidas, tiene que haber miedo. La vida es convivencia. Ser es estar relacionado y sin relaciones no hay vida. Nada puede existir en el aislamiento y mientras la mente busque aislamiento, tiene que haber miedo. El miedo, pues, no es una abstracción, solo existe con relación a algo. Bueno, en este párrafo nos señala algunas cosas interesantes, por ejemplo, que vivir la vida es relación. O sea, estamos en contacto con todo.
con la tierra, con la vida, mineral, vegetal, animal, humana, con todo, con el planeta. Y vivir es estar en contacto, estar en relación. Se deduce de aquello que mientras nuestras relaciones sean más superficiales, menos vida tenemos, menos plenitud tenemos. Y mientras nuestras relaciones sean cada vez más profundas, más vida, más plenitud, más comprensión, se desarrollará, florecerá. Y también nos señala que el miedo es siempre con relación a algo concreto, ¿no? No es una abstracción, no es una cosa eh, em, difusa. El miedo es muy concreto, es con relación a algo. Ahora bien, también nos señala que nuestras relaciones son variadas. O sea, tenemos entre seres humanos, con la naturaleza, con los bienes y con las ideas. También nosotros podemos identificarnos con etiquetas, ideologías, ideas. También tenemos relación con las ideas, como con el dinero, etcétera. Entonces, en todas esas actividades o relaciones influye el miedo, el temor, que como hemos estudiado en videos anteriores, es un elemento básico de la insuficiencia del yo, de la insuficiencia de la actividad del pensamiento. O sea, siempre habrá miedo en el trasfondo, siempre habrá temor en el trasfondo hasta que se produzca una transformación, una regeneración de los contenidos de la mente. Siempre va a haber, de uno u otro modo, temor, porque el pensamiento es limitado, es fragmentado. Continúa, dice, la pregunta es, ¿cómo librarse del miedo? Y esto también vamos a ver que es muy interesante. En primer término, cualquier cosa que sea vencida tiene que ser subyugada una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a un problema. El problema puede ser comprendido, no vencido. Esos son dos procesos completamente diferentes. Y el proceso de vencer conduce a mayor confusión, a mayor miedo. Resistir, dominar, batallar con un problema o erigir contra él una defensa es solo crear mayor conflicto. Si en lugar de ello podemos comprender el miedo, penetrarlo plenamente paso a paso, explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá en forma alguna. Bueno, este es un punto clave, no solo con el miedo, sino que con cualquier contenido, que es normalmente lo que cada uno de nosotros no podemos hacer, ¿no es cierto? Lo que hacemos normalmente es lo que dice acá, vencer, sobreponerse o negar algo, o de alguna forma condenarlo psicológicamente y mandarlo al fondo, al subconsciente, por decirlo de alguna manera. Batallamos internamente contra aquello que no nos gusta y, y por eso, como no podemos comprender ese contenido, este viene nuevamente, o sea, aparece y aparece y aparece nuevamente en nuestra vida porque no ha sido comprendido, ha sido subyugado, batallado, negado, juzgado, condenado. O incluso podríamos decir cuando uno se resigna a algo, tampoco es la respuesta porque no hay comprensión y ese es nuestro problema. ¿Mm? Por eso es que nunca resolvemos ningún conflicto, porque no podemos comprender.
sino que hacemos eso que dice aquí: resistir, dominar, batallar con un problema, o erigir contra él una defensa. Eso es lo que psicológicamente uno hace, y no hay una apertura de percepción para tratar de comprender, sino que hay una defensa hacia ese estado, en este caso el miedo. Entonces, aparentemente acá Krishnamurti está señalando que la comprensión está en un nivel completamente diferente. Ni siquiera es una comprensión verbal o intelectual, sino que es la comprensión del contenido mismo, y esa comprensión sería permanente. O sea, dice, si en lugar de ello podemos comprender el miedo, penetrarlo plenamente paso a paso, explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá en forma alguna. Bueno, eso es tremendo. O sea, esa palabrita que dice ahí, comprensión, aparentemente es de un nivel desconocido para la mayoría de nosotros. Como ya lo dije, el miedo no es una abstracción, solo existe en relación a algo. ¿Y qué entendemos por miedo? Al final de cuentas tenemos miedo de no ser, de no llegar a ser algo, ¿no es así? Ahora bien, cuando existe el miedo de no ser, de no progresar, el miedo a lo desconocido, a la muerte, ¿puede ese miedo ser vencido por una determinación, por una conclusión, por una opción? Es evidente que no. La mera supresión, sublimación o sustitución crea mayor resistencia, ¿verdad? El miedo no puede, pues, ser vencido mediante forma alguna disciplina de resistencia. Este hecho tiene que ser claramente percibido, sentido y experimentado. El miedo no puede ser vencido por ninguna forma de defensa o de resistencia. Tampoco puede uno librarse del miedo buscando una respuesta o por medio de una simple explicación intelectual o verbal. O sea, aquí refuerza el punto anterior, y yo creo que eso es fácilmente comprobable porque eh, ese tipo de problemas psicológicos son permanentes en nuestra vida. El contenido del temor es permanente, no solo en la vida individual, sino colectiva de la humanidad, producto de la misma fragmentación del pensamiento, de la limitación del pensamiento, de la limitación del yo. Por lo tanto, si va a haber fragmentación, va a haber miedo. Eso es un hecho. Y no hay ningún otro elemento, como podemos cada uno de nosotros haber comprobado a través de nuestra vida, que ponga fin al miedo, porque todo lo que uno hace le da continuidad al, al contenido del miedo, del temor. Y lo que está señalando acá Krishnamurti, que es solamente la comprensión la que puede hacerse cargo realmente, puede responder al reto de eh, del fin del temor. Vamos a continuar. Dice, ahora bien, ¿de qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de un hecho o de la idea acerca del hecho? ¿Tenemos miedo de la cosa tal como es o tenemos miedo de lo que creemos que es? Tomemos la muerte como ejemplo. ¿Tenemos miedo del hecho de la muerte o la idea de la muerte? El hecho es una cosa y la idea acerca del hecho es otra. Tengo miedo de la palabra muerte o del hecho en sí. ¿Cómo tengo, como tengo miedo del vocablo, de la idea, nunca encaro, nunca comprendo el hecho? No estoy jamás en relación directa con el hecho. Es tan solo cuando estoy en completa comunión con el hecho que el miedo no existe. Mas, si no estoy en comunión con el hecho, entonces tengo miedo. Y no hay comunión alguna con el hecho mientras yo tengo una idea, una opinión, una teoría acerca del hecho. Tengo que ver con toda claridad
Si tengo miedo de la palabra, de la idea o del hecho, si estoy cara a cara con el hecho, nada hay que comprender al respecto. El hecho está ahí y puedo habérmelas con él. Más si me da miedo la palabra, tengo que entenderla, penetrar todo el proceso de lo que implica la palabra, el término. Por ejemplo, uno tiene miedo de la soledad, miedo del dolor y de la angustia de estar solo. Ese miedo, por cierto, existe porque uno nunca ha considerado realmente la soledad, nunca ha estado en completa comunión con ella. En cuanto uno se abre completamente al hecho de la soledad, puede comprender lo que ella es, pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella, basada en el conocimiento previo. Y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho que crea el miedo. El miedo, pues, es evidentemente el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo que representa el hecho. Es decir, el miedo no es independiente de la palabra, del término. Y aquí está, en este párrafo, está la clave, por lo menos desde la perspectiva de Krishnamurti, con relación a cualquier contenido psicológico, contenido emocional. Lo que está planteando acá, analizar, es que los hechos en sí, eh, cuando hay una comunión directa, o sea, no hay interferencia del pasado o del pensamiento en la comunión directa con los hechos, no pueden ellos generar temor, digamos. Los hechos en sí directos no pueden generar temor. Lo que genera temor son los conceptos, las imágenes, los recuerdos, los contenidos estructurados en la memoria, en la experiencia, que hemos aprendido acerca de esos hechos, el concepto, todo aquello que hemos acumulado con relación a eso a nivel del pensamiento, memoria, eso cuando responde a ese hecho lo encubre o de alguna forma lo cubre con la actividad del pasado y a eso le tenemos, eso genera el miedo según lo que estamos estudiando acá. El hecho mismo no puede generarlo. El hecho mismo no es pensamiento. Los hechos están en otro nivel. Con los hechos no se puede tener miedo y ningún otro contenido. Pero las ideas que tenemos acerca de ellos sí pueden generarnos miedo. Entonces cubrimos lo desconocido con lo conocido. Entonces por eso que acá Krishnamurti dice que tendríamos que comprender toda la actividad del pensamiento, de la palabra, de la verbalización, porque en ello está el temor, no en el hecho en sí. Como lo explora acá. Por ejemplo, dice, uno tiene miedo a la soledad, miedo del dolor y de la angustia de estar solo. Uno puede tener ese temor, porque la mayoría de las personas lo tenemos. Podemos llegar a tenerlo, ese temor a estar solo. Ese miedo, por cierto, existe porque uno nunca ha considerado realmente la soledad, nunca ha estado en completa comunión con ella. Y eso es cierto. En cuanto uno se abre completamente al hecho de la soledad, puede comprender lo que ella es, pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella, o sea, de la soledad o cualquier otra cosa, basada en un conocimiento previo, y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho que crea el miedo. El miedo, pues, es evidentemente el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo que represente el hecho. Es decir, el miedo no es independiente de la palabra, del término. O sea, nos está señalando que el miedo, como cualquier otro contenido, es proyectado por la mente, no es propio mismo del hecho.
Y otro ejemplo que siempre da Krishnamurti es la muerte. No se le tiene miedo a la muerte, sino a la idea que tenemos de ella. Tengo una reacción, supongamos, ante la soledad. Digo que me da miedo no ser nada. ¿Tengo miedo del hecho en sí o ese miedo se despierta porque tengo un conocimiento previo del hecho? Ese conocimiento es la palabra, el símbolo, la imagen. ¿Cómo puede haber miedo de un hecho? Cuando estoy frente a frente a un hecho en directa comunión con él, puedo mirarlo, observarlo. No hay, por lo tanto, miedo del hecho. Lo que causa miedo es mi aprehensión acerca del hecho, de lo que el hecho pudiera ser o hacer. Es pues mi opinión, mi idea, mi conocimiento respecto del hecho, lo que origina el miedo. Mientras demos más importancia a la palabra que al hecho, mientras al hecho se le dé un nombre y con ello se lo identifique o condene, mientras el pensamiento juzgue el hecho como observador, tiene que haber miedo. El pensamiento es producto del pasado y solo puede existir gracias a las palabras, nombres, a los símbolos, a las imágenes. Y mientras el pensamiento considere o traduzca el hecho, tiene que existir el miedo. Bueno, ahí está remarcando que vivimos en el plano de lo conocido, de la actividad del pensamiento, de las experiencias, de la memoria, de la conceptualización, que es necesaria, como hemos dicho, en otras áreas de la vida práctica, pero que en este plano lo que hace es mantener las estructuras de nuestro condicionamiento operando, ¿no es cierto? O no podemos tener percepción directa o comunión, como dice Krishnamurti, con los hechos. Entonces siempre se le está dando continuidad a la actividad de lo conocido, de la memoria. ¿Mm? Por eso dice aquí, solo puede existir gracias a las palabras o el pensamiento es producto del pasado y solo puede existir gracias a las palabras, los nombres, los símbolos, las imágenes. ¿Mm? Mientras el pensamiento considera o traduzca el hecho, tiene que existir el miedo. O sea, es vivir en la actividad de lo conocido, ¿no es cierto? Siempre esa continuidad de lo conocido, ese devenir va a proyectar y proyectar y proyectar los contenidos psicológicos. Siempre estamos girando en la actividad de la mente, de la experiencia, de lo conocido. Es pues la mente la que crea el miedo, siendo la mente el proceso de pensar. El pensar es verbalización. No podéis pensar sin palabras, sin símbolos, sin imágenes. Esas imágenes que son los prejuicios, el conocimiento previo, las aprehensiones de la mente, se proyectan sobre el hecho y de ahí surge el miedo. Solo se está libre del miedo cuando la mente es capaz de considerar el hecho sin interpretarlo, sin ponerle un nombre, un rótulo. Esto es sumamente difícil porque los sentimientos, las reacciones, las ansiedades que tenemos son prontamente identificados por la mente y reciben un nombre. El sentimiento de los celos es identificado por esa palabra. Ahora bien, ¿es posible no identificar un sentimiento? ¿Captar ese sentimiento sin ponerle nombre? Es el poner nombre al sentimiento lo que le da continuidad, lo que le infunde vigor. No bien dais un nombre a eso que llamáis miedo, lo fortalecéis. Mas si podéis captar ese sentimiento sin denominarlo, veréis que él se debilita. Por consiguiente, si uno quiere estar completamente libre del miedo, es esencial que entienda todo el proceso de denominar, de proyectar símbolos, de dar nombres a los hechos. Es decir, el estar libre del miedo solo es posible habiendo conocimiento propio. Conocimiento propio es el comienzo de la sabiduría y este es el fin del miedo. Eh, este es nuestro problema, nuestro reto, nuestra dificultad, que es la percepción. La percepción que no emerge del yo y que no emerge de la actividad del pensar con toda su carga de contenido, con todo su pasado, sus experiencias.
Eh, en ese, en esa observación, eh, sin opción, se aborda el contenido, vamos a suponer que le ponemos el rótulo de temor, sin la palabra, sin el concepto, sin la imagen, sin la carga del pasado, para penetrar en la significación del contenido. Para ponerle fin, tiene que haber comunión directa, no reinterpretación, interpretación, interpretación del pasado. Y ese es nuestro problema, porque surge un sentimiento, inmediatamente surge la actividad de la conceptualización instantáneamente, el rotular y con ello, ¿no es cierto?, la reacción condicionada del pasado, la fragmentación propia de la mente. Por eso que al final Krishnamurti dice que eh, es interesante, dice, no bien dais un nombre a eso que llamáis miedo, o sea, lo identificamos, lo conceptualizamos, que es lo que hace la mente rápidamente. Lo fortalecéis, mas si podéis captar ese sentimiento sin denominarlo, veréis que él se debilita. Por consiguiente, si uno quiere estar completamente libre del miedo, es esencial que entienda todo el proceso de denominar, proyectar símbolos, de dar nombres a los hechos. Es decir, estar libre del miedo es solo posible habiendo conocimiento propio. O sea, conocimiento propio es ese estado de percepción, vamos a ponerlo de alguna forma, no conceptual. Y no siendo conceptual, no hay un yo, porque el yo es conceptual. El yo es imagen, es palabra, es concepto. Entonces es el conocimiento propio, ¿no es cierto? Es la percepción libre de contenido del pasado que puede responder, entrar en comunión directa y poner fin a algo porque lo comprende, que hay una comprensión profunda, ¿no es cierto? Estar libre de miedo solo es posible habiendo conocimiento propio, ese estado de percepción sin nombrar. Conocimiento propio es el comienzo de la sabiduría y este es el fin del miedo. El comienzo de la sabiduría, claro, porque es el fin de toda la actividad de lo conocido, el fin del pasado y el florecer de la inteligencia, del amor, de la compasión, que no provienen del yo o de la memoria, es su despliegue, donde florece la sabiduría en nosotros. Ese cambio profundo, esa mutación que decía Krishnamurti, esa regeneración de la actividad de la mente. Y por supuesto, el fin del temor, el fin del miedo. Así que ahí tenemos un reto, que es ese estado de percepción sin opción, ese estado de percepción en el que hay una comunión sin palabras, por decirlo así, o sin pasado, que es lo mismo. Por supuesto que esto requiere vigilancia, atención, percepción, como decía Krishnamurti en otro capítulo, desvelo, eh, porque de algún modo empezamos a comprender la importancia de esto, la importancia de este conocimiento de sí mismo o de esta transformación. Si logramos ir captando la importancia, lo fundamental que es este proceso interno, entonces va a haber energía para abordarlo. En la medida que captamos la importancia, viene la energía. Si no captamos la importancia, no tenemos energía para abordarlo. Es así de simple. Si logramos poco a poco captar la importancia de este conocimiento de sí mismo, lo que hace, lo que potencialmente puede hacer, entonces va a venir la energía, nos va a acompañar la energía para abordarlo poco a poco en este estado de conocimiento de sí mismo, que no es otra cosa que un estado de percepción directa, sin pasado, sin opción, ¿no es cierto?
Muy interesante este capítulo y puede ser, digamos, generalizado a cualquier contenido psicológico. Ese es el modo en que la actividad del pensamiento le da continuidad a todos los contenidos, a través de la verbalización, conceptualización, las palabras, los símbolos, las imágenes. Ese es el movimiento de lo conocido. Aquí Krishnamurti está explorando ese proceso interno que em, es como opera la actividad del pensar en todos nosotros, en términos generales. Así que bueno, una interesante eh, problema para estudiar, para explorar, para observar en uno mismo, ¿no es cierto? Porque es muy radical, es una apreciación Krishnamurti que trata de ir, va al fondo de todos los procesos de la mente. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a buscar el próximo capítulo para que podamos ir continuar con la exploración de este libro de Krishnamurti, La libertad primera y última. Así que esté muy bien. Saludos.